Bueno, hermanos, una vez más una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen a esta hora, a este tiempo de estudio de la palabra y de adoración. Es nuestro deseo que todos sean edificados y que todos crezcan en el Señor y que seamos transformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, hermanos, tenemos un tema que lleva por título Limitaciones emocionales. Limitaciones emocionales. Y este tema tiene que ver con algunas aclaraciones a preguntas que a veces me hacen como pastor, especialmente en el tema de consejería, y que obviamente corresponden a situaciones emocionales. Entonces quiero aprovechar este espacio para responder algunas de esas preguntas y que la congregación de manera global sea bendecida por la palabra de Dios y por lo que el Dios bueno nos ha dejado en las Escrituras para ayudarnos en nuestra vida emocional, en nuestro andar, en el día a día. Es una enseñanza bastante práctica que espero que les sea de edificación y que traiga cambios para bien en su vida. Bueno, para iniciar, hermanos, vamos como primer punto a hablar de caminar mirando hacia atrás. Caminar mirando hacia atrás. Esa es la primera limitación emocional. Punto número 1, caminar mirando hacia atrás. Y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 35, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó por haber hecho a Saúl rey de Israel. Está hablando de Samuel, el último juez, el último perteneciente a la época teocrática de los jueces, y quien estuvo allí para ungir a Saúl por rey de Israel, por primer rey de Israel, pero quien constantemente fallaba delante del Señor. Y a pesar de que ellos se separaron, Samuel continuaba llorando por Saúl. No cerraba ese ciclo, no cerraba esa herida. Y Dios habla con él. Vamos a leer aquí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así es que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que viva allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Aleluya. Lo primero, hermano, caminar mirando hacia atrás. Estamos hablando de gente, hermano, que intenta dar pasos hacia el futuro, pero que siempre vuelve a un punto fijo en el pasado y que, digamos, tiene viejas heridas que no cierran. Ahora, hermano, ¿cómo cerrar viejas heridas? Que es una pregunta que me hacen con frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo cerrar historias abiertas? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Y cómo sabemos, hermano, que una persona tiene una herida abierta. Ok, bueno, lo primero, hermano, es que esa persona generalmente evita el tema, porque obviamente el tema le produce angustia, el tema le genera ansiedad, y entonces generalmente busca mecanismos indirectos para expresarlo. Eso usted lo ve constantemente en las redes, donde la gente no habla un tema que algunos saben evidentemente que está viviendo, pero que la persona, por vergüenza, por así decirlo, porque le genera ansiedad o porque se siente como derrotada, no lo habla. Entonces comienzan a poner frases en sus perfiles. Sí, la mejor venganza es el olvido, pero evidentemente no ha olvidado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en el caso del que está viviendo un proceso de pérdida sentimental. Y el asunto es que está usando un mecanismo indirecto
para no manifestar algo que obviamente está viviendo. Y todo eso está diciendo que la herida siga abierta, que el tema siga abierto. Ahora, también se da el caso contrario, y es cuando la persona se vuelve obsesiva, sueña con lo que le sucedió constantemente y cada vez que hay una conversación aprovecha para traer a colación y comentar lo que le sucedió, y están hablando de cualquier tema y de pronto supiste lo que me pasó, te das cuenta lo que está haciendo ahora mi ex y fíjate lo que me hace, y eso lo hace es para amargarme la vida, etcétera, etcétera. Y todo esto está diciendo usted que posiblemente el tema está abierto. Y cuando la persona también, hermano, repite conductas y se resiste a veces a cambiar, sino que al revés, insiste en el error, y ella misma se dice: yo siempre elijo mal, siempre me abandonan, nadie me aprecia, las únicas personas que me amaban ya fallecieron, ya no están aquí, estoy solo, al final todos se van. Pero en realidad es que la persona está repitiendo siempre las mismas conductas. Y es que estas tres cosas nos están diciendo que ahí hay un tema abierto. Ahora estamos tratando esto, hermano, porque Dios quiere sanar nuestro pasado doloroso. Dios no nos trajo aquí, hermano, para que vivamos del pasado, sino para sanar nuestro pasado. Y usted tiene que saber que su espíritu y su palabra tienen suficiente poder, hermano, para restaurar nuestras almas. Aleluya, gloria al Señor. Pero que nosotros necesitamos hacer esfuerzos espirituales y buscar la presencia del Señor, y buscarla con fe y con perseverancia hasta lograr el cambio que nosotros necesitamos y que Él, como un Padre bueno, quiere hacer en nuestras vidas. Mire, hermano, porque cuando nosotros guardamos viejas heridas, porque hay gente que atesora heridas y las usa como mecanismos donde refugiarse en épocas de problemas, donde victimizarse, por así decirlo, y siempre que tiene algún problema en el presente regresa a una herida del ayer, activa eso y muchas veces se victimiza y durante días está como escondido en una situación de tristeza y de depresión. Pero cuando nosotros hacemos eso, hermano, quedamos expuestos a que las mismas situaciones dolorosas se repitan y se establezcan en nuestras vidas. Miren, la verdad es que todos nosotros tenemos historias abiertas, ciclos que cerrar. Eso es una realidad. Todo ser humano tiene situaciones que ha vivido que son dolorosas y que a veces no ha logrado cerrar, pero el Dios eterno nos trajo para eso, hermano, para sanar nuestras vidas, porque si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, voy a darle algunas ideas prácticas que están en la palabra. No voy a hablar de todas porque obviamente el tiempo no me lo permite, pero vamos a dar algunas que considero que son bastante prácticas. La primera, despedir, o digamos orar para despedir. Despedir o orar para despedir. Y vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 11, en el verso 13, en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos en oración a Él, y quiero que se fijen esa parte, y levantaras tus manos en oración a Él, mire lo que sucederá. Job 11:16, y voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Aleluya, gloria al Señor por eso, hermano. Está hablando, hermano, de la oración, de levantar las manos a Dios, de preparar el corazón, y que si nosotros lo hacemos con sinceridad, con honestidad, con perseverancia, hermano, Dios tratará con nuestros sufrimientos del ayer. Y si los recuerdas, porque no siempre se olvida esto, hermano, dice, pero ya no traerá la misma sensación de dolor a tu vida, será como algo que ya no tiene tanta importancia. Ok, entonces, ¿qué le quiero decir cuando hablamos de despedir? Mira, trae a esa persona que te lastimó delante de Dios en oración, y durante, digamos, una semana, por 10 minutos al día,
Dile a Dios todo lo que está en tu corazón respecto a esa persona. Todo lo que te hicieron, todo lo que te duele. Es decir, expon tus heridas delante de Dios. Si quieres escribirlo, escríbelo, ok, para llevar un orden, no hay problema. Hasta que tú sientas que todo lo que está dentro de ti sale delante de la presencia del Señor. Y al final de esa semana de oración, de venir orando por lo menos 10 minutos diariamente, o sea, invoca el nombre del Señor y dile: Dios mío, en el nombre de Jesús, hoy me despido de esta persona. Hoy suelto esto de mi vida. Aleluya. Y si escribiste las cosas que te hicieron en un papel o algo, quémalo o rómpelo y échalo a la basura, pero deshazte de eso. Si en esa semana, durante 10 minutos diarios, expresa, sácalo todo en oración, pero luego despídete de eso, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Dios eterno puede traer libertad a tu vida. Si está escrito en su palabra, y el Dios eterno no miente. Si levantas a Él tus manos, aleluya, Él hará que olvides tus sufrimientos, porque si los recuerdas, aleluya, los veas como cosas que ya no tienen importancia. Ahora, la segunda manera, hermanos, de nosotros lidiar con historias abiertas, con heridas abiertas, es perdonar. Es perdonar. Este es un nivel un poco más alto. Perdonar. Y vamos a leer Génesis capítulo 50 del verso 16 al verso 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Está hablando de José, el hijo de Jacob, de Yosef ben Jacob. Aleluya. Que cuando muere su padre, los hermanos tienen temor de que en su corazón haya resentimientos y rencores, de que haya ira oculta. De todos modos, allá había una situación sin concluir, una situación sin cerrar, una situación muy dolorosa, porque los hermanos de José hablaron en algún momento de matarlo, lo trataron con crueldad y lo vendieron como esclavo desde muy joven. Lo enviaron a una tierra extranjera donde él no conocía a nadie, hermano. Y por la misericordia de Dios, él fue victorioso donde quiera que estaba, porque es la escritura que la presencia de Dios estaba con él. Pero muerto su papá, los hermanos tienen temor de que ahora que él es señor de Egipto, José despliegue toda su ira sobre ellos. Así es que le mandaron un mensaje pidiendo perdón, pero José, hermano, perdonó. Y yo creo que todos fueron libres ese día, aleluya. Sé que él solo con mirar el arrepentimiento a un escrito de los hermanos, perdió el control y se echó a llorar. Qué corazón el del patriarca José, hermano, para perdonar. Y esa es una manera de cerrar ciclos, de cerrar heridas, aleluya. Ok, el perdón es cerrar, hermano. El perdón es liberar a un esclavo y al final descubrir que el esclavo de esa situación dolorosa también somos nosotros, hermanos. Perdonar es abrir el área de nuestra vida donde estamos reteniendo a alguien que nos dañó y expulsarlo. Aleluya. Perdonar no es un acto de debilidad, porque a veces eso es lo que nos impide y nos dificulta perdonar. Perdonar tampoco significa que las situaciones serán impunes. Perdonar necesariamente no implica reconciliación y volver a estar en la misma intimidad que antes. Y eso es algo que hay que aclararlo, porque a veces al pueblo cristiano le cuesta perdonar por eso. Perdonar, hermano, no necesariamente implica reconciliación. El apóstol Pablo, de hecho, cuando habla del evangelio, hace esa claridad. Y le dice a los hombres no solamente que se arrepientan delante de Dios, sino que se reconcilien con Dios.
porque si hay una diferencia allí, hermano. Perdonar tampoco implica que inmediatamente la persona va a tener como una especie de amnesia y que va a quedar como anestesiado. Es decir, que a partir de allí ya todo queda completamente olvidado, porque eso es algo que en realidad hace Dios por su Espíritu Santo, y que tampoco la persona, por así decirlo, al recordar, no va a sentir cierto dolor. Es decir, perdonar no significa minimizar lo que sucedió como si bueno, lo hicieron y bueno, sí, esa persona aguanta de todo y el corazón de esa persona aguanta de todo, no, hermano. Pero si uno perdona, el Espíritu Santo, hermano, comienza a operar en nuestro interior y el Dios eterno comienza a sanar, y la forma en que vamos recordando eso comienza a cambiar, y el dolor que producía comienza poco a poco a irse, pero no necesariamente es algo inmediato, porque a veces se piensa que es así. Tampoco implica reconciliación inmediata y volver a un estado de intimidad anterior de forma instantánea. Ok, perdonar, hermano, es que lo que yo retengo en mi vida que me dañó, lo saco, lo pongo fuera. Aleluya. Es un acto de la voluntad, es una decisión de cierre, de yo concluir algo en mi vida, de cerrarle el paso a algo que me está dañando, de encapsular algo que me venía dañando mi vida. Y déjeme decirle que de verdad, hermano, solo personas maduras y solo personas fuertes emocionalmente, llenas de las fortalezas de Dios, pueden perdonar con sinceridad. Y la última forma, hermano, como podemos lidiar con historias no cerradas, con heridas abiertas, es transformación. Y vamos una vez más ahí a Génesis, capítulo 50, versos 19 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero José le respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Qué entendimiento tenía José, hermano, de lo que es cerrar heridas abiertas en la vida, de lo que es cerrar ciclos inconclusos? Ya, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y cuando hablamos de transformar, hablamos de convertir lo que nos pasó en algo beneficioso. Dejar que el Dios eterno transforme nuestras heridas, nuestros dolores, en algo que nos permita a nosotros ser de bendición para los demás. Entonces, hermano, estamos hablando de tres formas de cerrar viejas heridas. Por ejemplo, me separé o se rompió una amistad o me desilusionaron en algún asunto de una sociedad, de un negocio, etcétera, etcétera. Cualquier situación dolorosa que esté sin cerrar, bueno, puedo traerlo bíblicamente en profunda oración delante de Dios y despedirme de eso, renunciar a eso, pero tiene que ser oración comprometida, oración sincera, oración que contacta con Dios, que conecta con Dios. Y al final de un tiempo, después de haber traído delante de Él toda mi ansiedad, hermano, soltarlo todo delante de Dios en su presencia. Pero puedo ir más allá, o sea, puedo perdonar y perdonarme, porque muchas veces uno se culpa. ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo yo dejé que me engañaran así? ¿Cómo sucedió esto? Y entra uno a querer controlar a todo el mundo, tratando de evitar que le vuelva a suceder, y por momentos se vuelve uno un poco paranoico, hermano. Pero entonces perdonar y perdonarme para caminar con cierta salud y funcionar en un nivel de vida espiritual un poco más allá. Pero puedo también subir un escalón mucho más allá en eso de cerrar ciclos inconclusos, ¿ok? Y es orar, pedirle a Dios que eso que me sucedió, que eso que me dañó en algún momento de mi vida, aleluya, pueda usarlo para que sea de bendición para otros. Él pueda transformarlo para que mi vida sea de bendición para otros. Pero lo importante, hermano, independientemente de la vida que usted use, es cerrar bien las puertas del pasado para poder abrir bien las puertas del futuro.
Es decir, hermano, de acuerdo a lo que leímos, soltar a Saúl para que Dios traiga a David. Aleluya. Soltar, hermano, los resentimientos y los rencores como hizo José. Soltó todo lo que le hizo a su familia y sus hermanos para que Dios te lleve a la posición de autoridad y de prosperidad que te ha prometido. Y no llegues allí a causar daño y destrucción, o que ese resentimiento no te bloquee el paso a buenas y nuevas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Mire, si uno deja puertas abiertas del pasado, ese malestar, hermano, será como un estorbo en cada oportunidad con la que Dios te quiera bendecir en tu futuro. Cerrar el pasado y abrir el futuro con paz y con bendición en el corazón. Y vamos, hermanos, a hablar de una segunda limitación emocional. Segunda limitación emocional. Siempre decir sí, siempre decir no. Punto número 2, siempre decir sí, siempre decir no. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 37, en la versión de Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor: baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. No es beneficioso para nuestras vidas. Nosotros debemos decir con claridad, con sinceridad, sí, es decir, eso se llama disonancia cognitiva, cuando lo que uno dice no va de acuerdo con lo que uno piensa. En este caso, hermano, lo que el Señor Jesús está diciendo es que haya consonancia cognitiva, que lo que hay en nuestro corazón sea lo que sale en nuestra boca, como habla la Escritura del Padre Eterno, diciendo que Dios es tamín. Lo que hay en su boca es lo que hay en su corazón. Eso es lo que Dios también dice que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Ok, es decir, digamos, todos nosotros, hermanos, tenemos como un semáforo con el sí y con el no. No todo es sí y no todo es no. Ok, algunas cosas son sí y algunas cosas son no en nuestra vida. Y cuando nosotros nos relacionamos con los demás y aún con nosotros mismos, hermanos, algunas cosas decimos que sí y a otras cosas decimos que no. Eso es lo normal, eso es lo natural. Ahora, a veces como que ese semáforo del sí y del no funciona bien, y ahí es donde tenemos limitaciones emocionales. Es decir, ¿por qué hay personas que a todo le dicen que sí? Lo único que tienen es una luz verde que dice sí, 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 sí. Bueno, hermano, la primera razón obviamente es por miedo, por temor. Es decir, muchas personas les da miedo decir que no porque la otra persona se va a enojar o me va a abandonar, me va a dejar o me va a rechazar, o posiblemente a una persona que yo percibo como que tiene mejor posición social o apariencia y temo a que esa persona me cree todo un entorno de rechazo, de apartamiento en el que me van a maltratar emocionalmente, y el miedo me hace a que yo a todo le diga que sí. Esa es la primera razón por la que una persona siempre dice que sí. La segunda, hermano, es porque la persona a veces es criada de tal manera que tiene pensamientos como de omnipotencia. Es decir, tiene la necesidad todo el tiempo de mostrar que es competente en todo. Es decir, la persona lo que piensa es: yo no puedo decir que no sé hacer eso, porque entonces voy a quedar como un incompetente. Y la gente le pregunta: oye, ¿puedes hacer esto? Y la persona, sepa o no sepa, dice: claro, ¿quién dijo que no? Yo lo hago. ¿Ok? Es decir, son personas que fueron enseñadas al rol del héroe, a que tienen que salvar toda situación que se les presente. Y para ellos, decir que no saben les trae culpa. Se sienten responsables. Es como si le fallaran a los demás. O sea, para estas personas no existe el no, hermano. El no para ellos es un sinónimo de ser fracasados. Personas que a todos y a todo le dicen sí. Ahora, del otro lado, hermano, tenemos a las personas que todo es no. Luz roja.
todo el tiempo. Y usted le dice, mira, nosotros deberíamos, y ellos te interrumpen. No, antes de que termines de hablar ya pusieron el no por delante. Ahora, ¿por qué se da esto, hermano? Bueno, una primera razón es porque están enojados internamente, tienen irritabilidad constante por dentro, hay ira, incluso a veces hay resentimientos. Y entonces la persona inmediatamente muestra su rechazo a través del no. Pueda que dé razones lógicas, pueda que dé explicaciones, pero esencialmente lo que hay es ira, lo que hay es cierto resentimiento. Entonces hay que hacer esto, no se puede, y mira, y esto que está acá tampoco se puede. Son personas que han estado luchando, hermano, y sufriendo por mucho tiempo con situaciones que los frustran, que se sienten bloqueadas. Entonces, aunque los demás los animen, vamos, dale, sí se puede, mira, dale para adelante, tú tienes la capacidad, nosotros lo podemos lograr. Claro que sí, la persona es no, 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 no y no. Y nadie la mueve del no. Están desesperanzados. Muchas frustraciones seguidas, mucho tiempo bajo frustración, y ahora todo es no vale la pena intentarlo. Si la persona dice, ya sabía que lo mejor era no hacerlo, las cosas no son así de simples, porque la experiencia que tiene es que las cosas son complejas y no se dan. Y interiormente la persona piensa, cosas así de buenas no me suceden a mí así porque así. Y esa es la idea que la persona maneja en el fondo. Es decir, yo no lo merezco, no creo que sea así tan fácil la cosa. Entonces, no, porque algo va a salir mal. Ahora, hermano, ¿qué le quiero decir en este punto? Mire, el Espíritu Santo viene para que nosotros nos saquemos los miedos, para que nos saquemos la responsabilidad de resolverlo todo. Aleluya, tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo, y aquel que es como poderoso gigante va delante de nosotros para que nos saquemos el enojo y tengamos la paz de Dios, para que nos saquemos la culpa y seamos libres en Cristo y podamos discernir cada situación que se presenta y saber cuándo decir sí y cuándo decir no, de acuerdo con la palabra de Dios y con la misma guianza del Espíritu Santo. Mire, y todo esto es necesario, hermano, para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir con límites sanos en nuestras vidas y podamos decir sí a lo bueno, aleluya, y ser bendecidos, y decir no a lo malo y también ser bendecidos, y llevar una vida, hermano, con el favor del Dios eterno en esta tierra. Aleluya, las palabras del Señor Jesús, basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo para nuestras vidas, es malo para tu hogar, es malo para la iglesia, es malo para la sociedad, sin duda alguna. Si vamos a una tercera limitación emocional, estamos hablando de limitaciones emocionales. La tercera limitación emocional es apuntarle a todo y a nada. Apuntarle a todo y a nada. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, del verso 26 al verso 27, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que deba hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Está hablando el apóstol Pablo, Rab Shaul, diciendo: por eso yo corro cada paso con propósito. Esta es una pregunta que también me hacen con frecuencia respecto a situaciones emocionales. Hermanos me dicen: pastor, ¿por qué soy tan cambiante? Es decir, porque hay momentos en los que siento que me llevo al mundo por delante, pero hay otros momentos que me siento como atrás, que soy yo el que está cargando al mundo y el que tiene el mundo encima.
Entonces, hermanos, lo cierto es que cuando nosotros tenemos muchos objetivos en el día o muchos objetivos en la vida, nos dispersamos. Entonces uno conecta con un objetivo por un momento y no ha terminado con ese objetivo, cuando se desconecta de él y entonces conecta con otro y va así detrás del uno y detrás del otro. Y entonces llega un momento en que uno se pierde y lo único que contiene de eso es un agotamiento sin resultado. Bíblicamente es importante uno priorizar los objetivos y irlos alcanzando uno tras uno, que los abordemos de manera, por así decirlo, estratégica, ordenada, de acuerdo a cómo la palabra nos informa que son las prioridades en nuestra vida y cuál es la voluntad de Dios. Ahora se da también lo contrario, es decir, la situación opuesta también se da y también hace que la persona sea cambiante. Es decir, hay personas que les falta proyectos, que en el día de hoy que estamos aquí hablando no tienen un proyecto en su vida, no tienen objetivos en su vida, viven en un vacío de objetivos y de proyectos, no saben detrás de qué van, hoy no están persiguiendo nada en su vida. Entonces, ellos, hermanos, viven prueban esto porque piensan que les va a gustar, pero al rato de pronto, no me gustó tanto como yo esperaba y lo sueltan y así tampoco ven resultados en su vida, ¿ok? Pero cuando uno prioriza, hermano, la verdad es que uno se enfoca y conecta con lo que le apasiona, conecta con lo que Dios le mueve en el corazón. Uno va a tener más estabilidad, uno va a tener más gozo de ver progreso en su labor y uno va a sentir más fuerza y deseo de seguir adelante, y el Dios eterno te las va a proveer, porque la Escritura dice que Él da fuerzas en la batalla, aleluya. Aquel que está haciendo su voluntad, aquello para lo cual el Dios eterno les está impulsando, no le quepa duda que el Dios eterno le proveerá fuerzas. Mire, yo creo, y es mi oración, que el Dios eterno en algún momento engendrará dentro de ti un cuadro de tu futuro. Él lo hizo con Abraham, Él lo hizo con Jacob, cuando le mostró el sueño de la escalera, hermano. Lo hizo con Abraham cuando le dijo, cuenta las estrellas y cuenta la arena. ¿Okay? Y yo creo que el Dios eterno puede dar un cuadro a tu mente de lo que quiere hacer en tu vida. Y ese propósito, fuera de lo común, hermano, será algo que debes hacer, o puede ser algo que debes llegar a ser, o puede ser algo que el Dios eterno quiere que alcance y que tengas, para que seas de bendición. Y yo creo que el Dios eterno pone estos sueños fuera de lo común, hermano, para proveerte enfoque, para proveerte progreso, para proveerte entusiasmo en tu vida de fe, aleluya, para que tú te sientas motivado a caminar con el Dios bueno. Tu tarea es reconocer el sueño que Dios usa para avivar tu esperanza, para inspirarte, para darte dirección y para hacerte de bendición a otros. ¿Ok? Ahora es importante que usted sepa esto: el enemigo constantemente levanta y utiliza situaciones estresantes, situaciones opositoras, situaciones que van con la intención de desmoronar tu mundo emocional para que tú no logres aquello que Dios eterno ha preparado para tu vida, para hacerte victorioso, para que vayas de victoria en victoria, para que tú digas, a pesar de todo lo que he vivido, el gran plan de Dios avanza, a pesar de los reveses, la voluntad de Dios progresa en mi vida. Y el enemigo envía, hermanos, situaciones que estresan, que sabe cómo te producen angustia y aflicción, y tú tienes que saber enfrentar eso en el nombre del Señor. Todos, hermanos, tenemos que saber cómo usar los recursos que el Dios bueno nos ha dado. Es frecuente que haya personas que digan, estoy sin ganas de hacer nada y me siento como con miles de problemas, no sé ni por dónde empezar, qué puedo hacer, qué hago, pastor. Bueno, hermano, nosotros podemos ver el tema del agotamiento o el tema del estrés de dos maneras. Podemos abordar el tema a veces de ese cansancio
de esa falta de energía, de esa falta de motivación de dos maneras. Y voy a permitirme mostrarles un cuadro muy simple, muy sencillo, que es lo que nosotros como creyentes experimentamos. En el cuadro número 1, a veces llegan situaciones que son como factores estresantes, es decir, enfermedad, situaciones económicas de deuda, mudanzas, problemas laborales, problemas familiares, problemas en las relaciones, con una amistad, todo tipo de factores estresantes. Pero la persona trata de resistirlo en sus fuerzas, sin buscar a Dios, y no pasa mucho tiempo cuando la persona inmediatamente tiene una caída emocional. Como dice la Escritura, ellos flaquean y caen. Y la persona no hizo lo que la palabra le indica: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Desgastó su inteligencia, desgastó toda su capacidad y todos sus recursos, y ahora está mental, emocional y físicamente agotada, y hay una gran caída emocional. Toda su energía la gastó en esas situaciones, seguramente situaciones que no puede enfrentar en sus propias fuerzas. Ahora se da un segundo cuadro, que de este casi no se habla, pero que se da, y se da en las vidas de los creyentes, hermanos. O sea, la persona a veces también enfrenta factores estresantes. Vienen situaciones en las finanzas, situaciones en la salud, situaciones con los hijos, situaciones laborales, enemigos que se levantan, gente que difama, una situación también a veces de estrés en la profesión, de demandas que la persona no puede cumplir. La persona se siente como citada, rodeada, pero digamos que esta persona busca a Dios, ya, y en su angustia invoca el nombre de Dios, se mueve para buscar a Dios, aleluya, Dios la ayuda. Pero la persona, una vez resuelta las situaciones, una vez que siente que ha salido de allí, comienza a abandonar poco a poco la búsqueda de Dios. Y la persona entra como en un periodo de normalidad, que algunas veces, bueno, lo que yo he notado, puede llegar como hasta un año. Un año en que la persona siga andando por el impulso que le dio la oración, por la energía, por las fuerzas nuevas que le proveyó Dios, aleluya. Y la persona puede seguir como su camino con cierta normalidad, pero después de unos meses la persona cae emocionalmente. Y la misma persona no sabe por qué se siente así, porque no conecta lo que está pasando. La persona dice, bueno, ya los problemas pasaron, todo, no sé qué, ¿por qué yo me siento así? Pero resulta que el fallo está en lo espiritual. Dejó de buscar a Dios y tiene una caída emocional. Y después la persona se encuentra en un punto donde no quiere hacer nada, nada lo motiva, se siente sin fuerzas. Como ya hace tiempo que salió de problemas grandes, no se explica por qué se siente así. Pero la realidad, hermano, es que la persona, cuando se vio en cierto estado ya de bendición, de solución, dejó de buscar la presencia de Dios. Y llega a un punto donde el más mínimo esfuerzo le produce cansancio. Eso en psicología le llaman moratoria psíquica. Es decir, llega un punto donde comienza a pasarte factura. Toda esa energía que gastaste, pero que no recargaste en Dios, comienza a pasarte factura. Y llegas a un punto donde ya no hay más, donde no te fortaleciste en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por eso siempre estamos diciendo a los hermanos, no deje de orar. O sea, los problemas se resuelven, pero el Dios eterno es el que nos provee de fuerzas, aleluya, el que nos mantiene en vigor, el que nos sustenta, hermano. Y eso es algo que debemos entender. Es una lucha que a veces tenemos con los hermanos. Incluso yo soy un poquito, ¿cómo será? Mi manera de verlo es diferente. Yo a veces he visto mucha discusión, la gente discute y que Dios primero, pero entonces ¿qué es después? La familia, la iglesia, no, después la iglesia, después la familia, no, después la familia, después la iglesia. Hermano, yo, a mí lo que la Escritura me dice es que Dios, y Dios en la familia, Dios en la iglesia, Dios en mi trabajo, Dios en mis relaciones, Dios en todo,
En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. No es un asunto de que Él sea el primero, sino de que toda nuestra vida esté en Él. Aleluya. Él es el todo. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. No está rodando a Dios de lugares constantemente. Ok, entonces mire, hermano, moratoria psíquica. Cuando la mente ya llega a un punto donde no da más, porque no recargamos nuestra alma, dejamos de buscar a Dios. En la Biblia eso se le llama tibieza, o se le llama empezar en el espíritu y terminar en la carne. Si usted tiene un celular, ok, yo tengo mi celular por aquí, lo voy a poner, yo lo puedo sostener. Esto pues no pesa mucho, yo puedo sostenerlo aquí fácilmente, que no hay ningún problema. Pero si yo lo sostengo, durante 5 horas, el brazo se me va a acalambrar, aunque él no pese mucho. ¿Ok? No es un tema de peso, sino de cuánto tiempo lo sostengo. Y así son las situaciones estresantes. No es lo grande o pequeña que sea la situación que te estresa, es cuánto tiempo la sostienes, lo que te va a llevar a un punto de desgaste y de parálisis. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que nos dice la Escritura. Venir delante de Él, traer toda nuestra ansiedad delante de Él, como dijo Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. No estar afanoso por nada, sino darle a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades, y sacar un tiempo para que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones y los proteja. Inunda nuestra mente con su paz y la proteja. Y nosotros podamos avanzar en su presencia y en la autoridad de Cristo Jesús. Ok. Entonces, bueno, hermanos, ya no quiero alargar más esta mañana. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Limitaciones emocionales. Posiblemente, hermanos, algunos de los que están aquí han recibido agresiones, injusticias, menosprecios desde su niñez. Y hay temas inconclusos. Posiblemente en su vida reciente viven cosas muy dolorosas. Posiblemente aún dentro del hogar, con las relaciones primeras, hay heridas abiertas. Y vamos a orar, hermano, para que Dios traiga un avivamiento en la vida de oración y que usted pueda cerrar ese capítulo, que usted pueda despedirse de eso. Si hay que perdonar, que usted pueda perdonar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y que Dios nos permita transformarlo todo para bien, porque esa es su voluntad. Aleluya. Vamos a orar, porque posiblemente han mantenido en tu interior situaciones de temor, de miedo, de baja autoestima y de cargar con toda una responsabilidad, y eso siempre te hace decir sí, 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 aunque te perjudiques, aunque dañes a tu familia. O posiblemente es lo contrario, hay tanta frustración, tanto enojo, tanta irritabilidad. Posiblemente luchas con personas que sientes que no puedes cambiar y estás frustrado. Luchas con situaciones que sientes que no has podido vencer y estás frustrado y hay ira. Y ahora todo es no. Hay desesperanza en tu corazón. Ok, posiblemente hay desilusión y culpa. Y ahora no quieres hacer nada. Estás desesperanzado. Andas en automático por la vida. O posiblemente, hermano, el enemigo te mantiene con situaciones estresantes que te han desenfocado de los buenos y grandes planes que Dios tiene para tu vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hermano, vamos a orar por todas esas limitaciones emocionales.